Bienvenidos nuevamente al curso de Química Online, ¿sí? Para CBC y UBA 21. ¿Sí? En esta unidad, en esta primera clase, lo que vamos a ver es gases. ¿Sí? Lo que vamos a definir son propiedades de los gases, la hipótesis de Avogadro y vamos a ver la ecuación de los gases ideales. ¿Sí? Lo que ustedes ya conocen como P por B es igual a N por R por T. Como siempre les dejo las informaciones del instituto, ¿sí? Para cualquier consulta o duda, ¿sí? O si quieren el curso completo de química, matemática o biofísica. ¿Sí? Así que comencemos. Primero vamos a hablar un poco de las propiedades de los gases. Dice, todos los gases poseen las siguientes características físicas. 1. Los gases se comprimen con facilidad a volúmenes pequeños. Esto es, su densidad puede acrecentarse por un aumento de presión. ¿Sí? O sea, supongamos que yo tengo un recipiente de tapa móvil, ¿sí? O sea, donde la tapa puede subir o bajar, y tengo un gas. Recordemos que la densidad es masa sobre volumen. Entonces fíjense, como yo puedo, si yo tengo un recipiente con tapa móvil, puedo ir variando el volumen del recipiente. Puedo hacerlo más grande o más chico el volumen. Entonces fíjense, si yo tengo un gas dentro de un recipiente, si yo comprimo, o sea, si yo bajo la tapa, lo que estoy haciendo es tener menos volumen y la misma cantidad, o sea, mejor yo tengo menos volumen y más masa dentro de esa cantidad. Entonces al bajar el volumen va a aumentar justamente la densidad. Si yo agrando el volumen, entonces lo que va a hacer es va a disminuir la densidad. ¿Se entiende? O sea que yo puedo ir justamente con un gas, me permite justamente ir cambiando la densidad del gas a medida que yo voy aumentando o disminuyendo el volumen, puedo ir cambiando la densidad de ese gas. ¿Sí? 2. Los gases ejercen presión sobre sus alrededores y a su vez ejercen presión para confinarlos. O sea, los gases, si yo los encierro en un recipiente, los gases mismos van a generar una presión. ¿Sí? Básicamente eso me está diciendo. 3. Los gases se expanden sin límite alguno. Una muestra gaseosa ocupa por completo y de manera uniforme el volumen de cualquier recipiente. O sea, un gas toma el volumen de cualquier forma, o sea, cualquier forma que tenga el recipiente va a tomar, esa forma va a tomar el gas, ¿sí? El volumen de ese gas va a tomar esa forma del recipiente que lo contenga, ¿sí? 4. Los gases se difunden entre sí de modo tal que cuando se colocan muestras de gases en el mismo recipiente se mezclan por completo. O sea, me está diciendo que los gases se pueden mezclar, ¿sí? O sea, pueden estar juntos porque no va a haber una reacción química, básicamente. ¿Sí? Entonces ahí es donde viene también el tema de la ley de Dalton, que habla acerca justamente de las presiones parciales y de mezcla de gases. ¿Está bien? 5. En general no existe fuerzas de atracción apreciables entre estas debido a la alta energía cinética que poseen. Bueno, cuando hablamos de energía cinética, básicamente nos está diciendo que si ustedes relacionan la energía cinética, la pueden relacionar con la velocidad. Si la partícula, como el caso del gas, ¿sí? Tiene energías cinéticas tan altas, o sea, velocidades tan altas, que es muy difícil que estén unidos átomo con átomo porque hay una fuerza de atracción débil, ¿sí? Porque la energía cinética es alta. Entonces, la energía cinética lo que nos va a ayudar a entender también es justamente el tema de las colisiones. ¿Sí? Si yo tengo un gas dentro de un recipiente, si yo aumento la energía cinética, entonces va a aumentar las colisiones dentro del recipiente y por ende va a aumentar la presión. Y si yo disminuyo la energía cinética, va a disminuir las colisiones y por ende va a disminuir la presión. Siempre y cuando el volumen sea constante, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces también uno puede variar la energía cinética y uno puede variar la energía cinética o aumentando o disminuyendo la temperatura. Está bien, eso es importante que lo entiendan porque lo vamos a ir viendo ahora más adelante acerca de cómo se relaciona justamente la energía cinética con el tema de las colisiones, ¿no? Y el aumento o disminución de la temperatura. Y por último, si yo quiero describir justamente un gas, cómo se comporta un gas, justamente lo vamos a describir de la siguiente manera. Dice, la cantidad y propiedades de los gases se describen en términos de la temperatura, presión, volumen, ocupado y número de moléculas presentes.
O sea que esas variables son las que me van a describir cómo se comporta un gas. Por eso ustedes conocen P por B es igual a N por R por T. Fíjense que no hay una sola variable, hay varias variables, ¿sí? Entonces uno puede ir jugando con esas variables justamente para llegar a describir cómo se comporta un gas, ¿sí? Entonces, vamos a ver primero tipos de gases que vamos a trabajar, ¿sí? Dentro del curso. Van a ser monoatómicos, ¿sí? Gases nobles, helio, neón, argón, criptón son los gases nobles, ¿sí? Son monoatómicos. Fíjense que significa que son de un solo átomo, o sea, compuesto por un solo átomo. Después tenemos los diatómicos, como el hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, yodo, bromo. Fíjense que son todos gases moleculares, ¿está bien? Triatómicos tenemos el dióxido de ozono, el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno. Y en este cuadrito van a ver otros más, ¿no? Que yo acá por ahí no los puse, pero bueno, tiene el cloruro de hidrógeno, el monóxido de carbono, el amoníaco, el metano, el óxido nítrico, ¿sí? Diferentes gases que van a trabajar dentro del curso y que siempre van a ir viendo que les van a poner en los ejercicios. Después habíamos visto que un gas obviamente se podía describir con diferentes variables. Dice, el estado de un gas puede ser descrito por las siguientes variables. Ya dijimos que una era la presión. La presión para nosotros siempre tiene que estar en atmósferas, o sea, siempre que ustedes trabajen con la fórmula P por B por R por T, que todavía no la vimos, pero siempre tienen que trabajar en atmósferas. O sea que acá están las equivalencias. O sea, una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio, 760 torricellis, ¿sí? Pascales, hectopascales y kilopascales. ¿Está bien? En el caso de ustedes que quieran pasar de una unidad a la otra, porque por ahí les da, no sé, el ejercicio le da milímetro de mercurio y lo tienen que pasar a atmósferas, lo pueden hacer de dos maneras, ¿sí? Yo en los ejercicios lo voy a hacer de una manera, pero ustedes lo pueden hacer de dos maneras como ustedes quieran hacerlo, ¿no? Una manera es justamente trabajar con la regla de 3 y otra manera es justamente el método de conversión, ¿sí? Es un método donde ustedes van a ver que se divide la unidad, ¿sí? Y se cancelan y me da la unidad que yo quiero encontrar, ¿tá? Eso igual lo van a ver en en el primer ejercicio que yo hago lo van a ver, ¿sí? Pero eso más que nada para que quede claro que ustedes pueden pasar de una unidad a la otra haciendo regla 3 o esa que yo les enseño en el ejercicio número 1 que es usando una relación, ¿sí? Poder encontrar la otra, ¿está bien? Volumen. El volumen para nosotros siempre tiene que estar o en decímetro cúbico o en litros, es lo mismo, pero acá están las equivalencias, ¿no? Un litro o un decímetro cúbico equivale a 1000 centímetros cúbicos o a 1000 mililitros o 1000 centímetros cúbicos, ¿no? También. Y la temperatura para nosotros va a estar o debería estar cuando hacemos la fórmula, tiene que estar en Kelvin, ¿sí? Y para pasar la temperatura a Kelvin vamos a usar justamente esta formulita, que bueno, obviamente tenemos la temperatura en grados centígrados, más 273 me va a dar el resultado en Kelvin, ¿está? Ahora lo que vamos a hacer es justamente hablar un poquito de la deducción acerca de la fórmula, ¿sí? De cómo uno deduce la fórmula de P por E por B por E igual a N por R por T, ¿sí? Básicamente eso, más que nada no es para, en algunos casos por ahí, más que nada para entender bien de dónde sale y cuál es la idea fundamental. Después lo único que vamos a hacer es aplicar fórmulas, ¿está bien? Bueno, la primera ley que ustedes vamos a ver es la ley de Boyle, ¿sí? La ley de Boyle, básicamente, vamos a leer primero esto, lo que dice acá primero, y después leemos lo que dice, ¿no? Dice, la ley de Boyle dice, el volumen, como dice acá, esto es una proporcionalidad, así que el volumen es inversamente proporcional a la temperatura, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo. ¿Qué significa que sea inversamente proporcional? Bueno, que sea lo contrario a lo que yo hago con respecto al volumen. O sea, si aumento el volumen, la presión disminuye. Si bajo el volumen, la presión aumenta. ¿Está bien? ¿En qué condiciones? Obviamente que me pone dos condiciones, donde la cantidad de moles es constante y donde la temperatura es constante. ¿Por qué me dice que la temperatura tiene que ser constante? Bueno, porque yo también, si yo modifico la temperatura, podría aumentar la energía cinética, ¿sí? La energía cinética de las partículas, y por ende, si aumenta la energía cinética de las partículas,
va a haber mayor colisión en menor tiempo y por ende va a aumentar la presión. Y lo que yo no quiero es que eso suceda. Yo quiero ver qué pasa con el volumen y la presión si yo modifico alguna de esas. Entonces mantengo constante la cantidad de moles y la temperatura la mantengo constante para que no modifique la presión. Básicamente eso. Entonces la ley de Boyle dice la presión de una cantidad fija, cuando dice cantidad fija habla de moles, de un gas a temperatura constante, fíjense, N fija, que sería N constante, y temperatura constante. Es inversamente proporcional al volumen del gas, ¿sí? Entonces, el volumen disminuye, o sea, si yo lo que voy a hacer ahora voy a disminuir el volumen, ¿sí? Si yo disminuyo el volumen, supuestamente ¿qué tiene que pasar? Bueno, si disminuyo el volumen, debería aumentar la presión, ¿sí? La presión aumenta. Fíjense que ahora las partículas, ¿sí? tienen menos distancia para recorrer entre las paredes y por ende no aumenté la velocidad de las partículas. Lo que hice es acortar la distancia. Obviamente que si yo corto la distancia, las colisiones van a suceder mucho más rápido, en menor tiempo, ¿tá? Entonces va a aumentar la presión. Ahora, ¿qué pasa si yo aumento el volumen? Bueno, si aumento el volumen, dijimos que es lo inverso. ¿Qué pasaba? Disminuye la presión. ¿Por qué? Porque ahora las partículas, como ustedes ven, ¿sí? Las partículas tienen mayor espacio para recorrer a la misma velocidad que tenían antes. Entonces, al tener mayor distancia para recorrer, entre las paredes para hacer la colisión, va a tardar más tiempo y por ende va a tener menos colisiones con las paredes y entonces va a disminuir justamente la presión. ¿Sí? La ley de Boyle entonces nos está diciendo, de Boyle, básicamente nos está diciendo que el volumen es inversamente proporcional a la presión, ¿sí? Siempre y cuando mantengo constante la cantidad de moles y la temperatura. La temperatura la mantengo constante para que no me influya en la presión, ¿sí? Básicamente eso, porque si no va a aumentar o disminuir la presión si yo aumento o bajo la temperatura. ¿Tá? La siguiente ley es la ley de Charles, ¿sí? Que básicamente nos está diciendo que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. O sea, que si yo aumento la temperatura, o sea, ¿qué significa que sea directamente? El otro era inversamente. Directamente nos está diciendo que si aumenta uno, también aumenta el otro. Si disminuye uno, también disminuye el otro. Entonces, si la temperatura aumenta, también aumenta el volumen. ¿Está claro? Entonces, pero fíjense que mantengo constante la cantidad de moles y la presión también la mantengo constante, ¿sí? Entonces, el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Dice, el volumen de una cantidad fija de gas mantenido a presión constante es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Entonces, si yo bajo la temperatura, entonces, ¿qué pasa? Si es directamente proporcional, si yo bajo la temperatura, ¿qué va a pasar con el volumen? Va a disminuir. ¿Se entiende? Porque, lo que tenemos que entender acá es lo siguiente, que esta tapa no es fija. Fíjense que esta tapa tiene que ser una tapa móvil, porque si no, no bajaría la tapa. Ahora, el volumen, dice, si yo bajo la temperatura, ¿qué estoy haciendo con las partículas? Estoy bajando la velocidad, o mejor dicho, estoy bajando la energía cinética de la partícula, y por ende lo que va a hacer es que tenga menos colisiones, ¿sí? Con las paredes del recipiente. Y al tener menos colisiones, lo que va a hacer al bajar la temperatura va a bajar la energía cinética, se va a hacer más lenta, por decir de una manera, la partícula se va a mover más lenta y por ende la tapa va a ir bajando porque no hay suficiente, entre comillas, fuerza que empuje la tapa hacia arriba, entonces va a ir bajando, ¿sí? Entonces baja el volumen porque baja la temperatura siempre y cuando yo tenga constante la presión y el número de moles, ¿no? Entonces el volumen disminuye. Si yo aumento la temperatura, o sea, lo que va a pasar si aumento la temperatura, va a aumentar el volumen, ¿sí? Porque si aumento la temperatura, va a aumentar la energía cinética, va a aumentar la velocidad y por ende va a empezar a colisionar mucho más veces o más seguido la partícula contra las paredes del recipiente y eso va a hacer que el volumen vaya subiendo, ¿no? O sea, vaya subiendo la tapa. Entonces el volumen aumenta. Entonces la ley de Charles también nos relaciona, fíjense, el volumen con la temperatura,
sea, me está diciendo que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Aumenta la temperatura, aumenta el volumen. Baja la temperatura, baja el volumen, siempre y cuando la tapa sea móvil, ¿no? Después tenemos la ley de Gay-Lussac, ¿sí? Que dice la presión de una cantidad fija de gas mantenida el volumen constante es directamente proporcional a su temperatura. Bueno, acá analicemos. La presión acá dice, es directamente proporcional a su temperatura. Bueno, listo, acá ya tengo la relación. La presión es directamente proporcional, o sea que si aumenta la temperatura, aumenta la presión. Si baja la temperatura, baja la presión. Pero ¿cuáles son las condiciones? Bueno, cantidad fija sería el número de moles tiene que ser el mismo. Manteniendo el volumen constante. Bueno, para que el volumen sea constante, lo que tengo que hacer es que el recipiente sea rígido. Tiene que ser un recipiente de tapa rígida, porque si no estaría modificando, si yo modifico el volumen, la tapa se estaría moviendo. Como pasó en la parte anterior, la tapa era móvil, en este caso la tapa es fija acá. Entonces, si bajo la temperatura, ¿qué dijimos? Dijimos que la temperatura es directamente proporcional a la presión, o sea, si la temperatura baja, baja la presión. ¿Sí? Fíjense, la presión, bajo la temperatura, disminuye la presión. ¿Por qué disminuye la presión? El volumen sigue siendo el mismo, pero la presión disminuye porque al bajar la temperatura estoy bajando la energía cinética, estoy bajando la velocidad de las partículas y por ende va a colisionar la partícula con las paredes menos veces. Entonces va a bajar la presión del recipiente. ¿Qué pasa lo contrario? Si yo aumento la temperatura, va a aumentar ¿qué cosa? La presión, porque aumento la energía cinética de la partícula y colisiona más veces contra las paredes del recipiente. Entonces aumenta la presión. ¿Está bien? Esa sería la ley de Gay-Lussac. Sigamos. Dice, bueno, la relación cantidad-volumen, la ley de Avogadro. La ley de Avogadro también nos está diciendo algo muy importante, que es que el volumen es directamente proporcional, fíjense, al número de moles o al número de moléculas, donde la presión y la temperatura son constantes. ¿Sí? Fíjense que estas dos son dos variables constantes. La temperatura es constante porque recordemos que si yo modifico la temperatura puedo modificar la velocidad de la partícula, y es lo que yo no quiero, porque si modifico la temperatura modifico también la presión. ¿Sí? Entonces la ley de Avogadro básicamente dice, yo tengo presión y temperatura constante, entonces me dice que el volumen es directamente proporcional. ¿Qué me quiere decir eso? Bueno, que si yo agrego gas, el volumen aumenta. Si yo saco gas, está bien, si yo agrego gas, el volumen aumenta. Si yo saco gas, el volumen disminuye. O sea que el volumen va a depender básicamente de la cantidad de moles que haya dentro del recipiente, ¿sí? Siempre y cuando la tapa sea móvil, ¿no? Pues si no, cambiaría la presión. Entonces, voy a extraer gas. Entonces, si extraigo gas, ¿qué va a pasar? Va a disminuir el volumen, ¿sí? El volumen disminuye. Y si adiciono gas, o sea, si agrego gas, aumenta el volumen, tengo más partículas, fíjense. Entonces, el volumen aumenta. Y fíjense que también tengo una relación de volumen directamente proporcional al número de moles, ¿sí? Fíjense que todo lo que vimos, las leyes siempre están relacionadas. El volumen está relacionado siempre a algo que es número de moles, temperatura o lo que sea, o presión. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a armar todo lo que es la ley de los gases, o sea, un gas ideal es aquel que sigue con exactitud estas leyes, las leyes que vimos, de los gases. Y muchos gases exhiben desviaciones mínimas que se apartan de la idealidad, pero a temperatura y presión comunes, las desviaciones son tan pequeñas que pueden ignorarse. Dice, el comportamiento de los gases ideales puede resumirse como sigue. La ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de Avogadro. Fíjense que tengo todo en relación de volumen, entonces todo esto podría unificarlo y podría decir que el volumen es igual a algo que es N por T sobre P, donde tengo esta proporcionalidad. En matemáticas, cuando queremos quitar algo como una proporción, como esto, cuando ustedes sacan esto es porque ustedes sí ponen un igual.
Y para eso necesito conocer una constante. O sea, yo para sacar, es como hacer un intercambio. Para sacar una proporcionalidad necesito meter una constante. Esa constante ustedes ya la conocen, que es R. ¿Sí? Entonces, pues, como se indicó, una proporcionalidad puede escribirse como igualdad si se introduce una constante de proporcionalidad, para la cual se usará el símbolo R, en este caso la constante universal, ¿no? Con esto se obtiene que ahora B es proporciona a algo, pero ahora va a ser B es igual a R por N por T sobre P, ¿sí? Y fíjense que saqué la proporción y puse en igual, pero al mismo tiempo puse una constante. Reacomodando un poco, nos queda que, bueno, si ustedes pasan el P para allá, nos estaría quedando P por B es igual a N por R por T. ¿Sí? Hasta ahí, perfecto. Pero ahora, la pregunta es ¿cuánto vale R? Bueno, Mati, R vale 0,082, perfecto, todos lo sabemos. Ya alguno capaz que ya lo vio. Pero ¿de dónde sale? Bueno, las condiciones para que yo pueda encontrar R son las siguientes. Dice, esta relación recibe el nombre de ecuación de los gases ideales o ley de los gases ideales. El valor numérico de R, la constante universal de los gases, depende de las unidades de P, B y T que seleccionen, o sea, depende de lo que yo elija, ¿no? De las unidades, porque R puede ir variando, ¿no? Puede ser, o sea, depende de la unidad que yo elija, puede ir cambiando el número. En este caso, para lo que vamos a ir nosotros viendo, en este caso, R va a ser para un mol, o sea, acá voy a poner un mol, que ocupa un volumen de 22,414 decímetros cúbicos a una atmósfera y a 273,15 Kelvin, ¿sí? Eso se llama temperatura, presión estándar, ¿sí? O sea, estas condiciones que ustedes ven acá son de temperatura y presión estándar, ¿sí? Despejando R de la ecuación de los siguientes de los gases ideales se obtiene. Bueno, yo tengo la ecuación, ¿sí? P por B es igual a nRT, lo que sería N y T pasa dividiendo, ¿sí? Me quedaría R. Bueno, reemplazo los valores, sabemos que la presión es una atmósfera, el volumen 22,4 un mol y la temperatura 273. Reemplazando nos queda 0,082057 atmósfera decímetro cúbico sobre mol por Kelvin. Acá lo que nosotros vamos a usar es 0,082, ¿sí? Entonces, en resumen, nos estaría quedando que la ecuación de los gases ideales, P por B es igual a nRT, es igual R, va a ser la constante universal, 0,082. La presión siempre tiene que estar en la atmósfera, el volumen siempre tiene que estar en decímetro cúbico o en litros, y la temperatura siempre tiene que estar en Kelvin. Fíjense que estas son las unidades que tiene la constante universal, por eso siempre tengo que pasar todo a estas unidades, ¿sí? Esto sería como un resumen de todo lo que vimos hasta ahora, ¿sí? Esto es lo que vamos a ir usando, ¿sí? en los ejercicios, ¿está bien? Bueno, ecuación de estado, ¿sí? Que es P por B sobre T igual a P por B sobre T, pero fíjense que es una condición 1 y una condición 2. ¿Cuándo yo uso esa fórmula? Bueno, cuando la cantidad de moles, ¿sí? O cantidad de gas es constante, ¿sí? ¿Cómo sería eso? Bueno, imagínense que, bueno, esto no es un gas, ¿no? Pero imagínense que ustedes van a comprar una botella de, no sé, de agua en el supermercado. El agua está a 25 grados centígrados a temperatura ambiente y cuando llegan a su casa la meten en la heladera. Entonces, fíjense, lo que están haciendo es cambiarle un estado. ¿Qué estado le cambiaron? Bueno, le estoy cambiando el estado de temperatura, ¿sí? Pero no estoy cambiando la cantidad de gas o la cantidad de masa que tengo dentro del recipiente, porque todavía no la abrí. Entonces, la ecuación de estado es cuando ustedes tienen un gas en un recipiente y ese gas se modifica alguno de los estados. Yo podría tener una condición inicial de ese gas y después decir, bueno, mira, ¿qué pasa si se triplica la presión? ¿Qué pasa si se duplica la temperatura? ¿Qué pasa si disminuye la temperatura? Entonces, justamente la ecuación de estado, plantear esa ecuación de estado me va a servir justamente para encontrar las otras variables, ¿sí? Entonces, básicamente es para eso. Después, volumen molar. Esto no lo voy a deducir, ¿sí? Porque lo podría deducir, pero no tiene sentido hacer esto, deducirlo. Lo que sí me interesaba deducir es la ecuación de P por B por R por T, porque tiene las leyes y porque es importante que ustedes la conozcan. Pero esto no tiene sentido que lo deduzca porque simplemente es igualar a algo, cancelar y listo.
nada más que eso. Volumen molar dice condiciones normales de presión y temperatura. O sea, el volumen molar tiene que estar medido en condiciones normales de presión y temperatura. Significa que va a estar medido en un mol del gas ideal, o sea, sería para un mol, para una atmósfera y para 25 grados centígrados, que sería 298 Kelvin. ¿Cuál es la diferencia entre condiciones normales de presión y temperatura y presión estándar? ¿Cuál es la diferencia? La única diferencia para eso es la temperatura. Cuando a mí me habla de condiciones normales de presión y temperatura, me está hablando de 25 grados centígrados. Y cuando me habla de temperatura y presión estándar, me está hablando de 0 grados centígrados. Esa es la diferencia. Después el resto es lo mismo. Por eso tienen que tener cuidado cuando ustedes lean un ejercicio que le está diciendo. Si le dice condiciones normales de presión y temperatura o con, TPE, que es temperatura y presión estándar, ¿sí? Ahora, si yo calculo el volumen que va a ocupar, yo necesito saber un mol, qué volumen ocupa, ¿no? O sea, fíjense lo que voy a hacer el cálculo. El volumen, un mol, o sea, lo que hacemos es despejarnos, agarramos la ecuación del gas ideal y despejamos la B y me queda NTR sobre P. Quedaría un mol, 298,15 Kelvin por 0,082 dividido una atmósfera. Todo eso nos va a dar el volumen molar. ¿Por qué volumen molar? Porque es el volumen que ocupa un mol. O sea, y eso nos da, el volumen en condiciones normales de presión y temperatura nos da 22,4 decímetros cúbicos. ¿Qué significa eso? Que un mol en condiciones normales de presión y temperatura equivale a 22,4 decímetros cúbicos. ¿Qué quiere decir con todo eso? Bueno, ¿para qué me sirve esto? Bueno, imagínense que le dicen, mira, el ejercicio les dice así: 3,25 moles en condición, 3,25 moles se midieron en condiciones normales de presión y temperatura. Calcular el volumen que ocupan esos moles. Fíjense que no me dio ningún dato. Me dio la cantidad de moles y me dijo que está medido en condiciones normales de presión y temperatura. Y me dice qué volumen ocupa esa cantidad de moles. 3,25, qué volumen ocupa. Pero bueno, como me dice que está medido en condiciones normales de presión y temperatura, listo, hago una regla de 3. ¿Por qué? Porque un mol en condiciones normales de presión y temperatura, ¿qué volumen ocupa? Ocupa 22,4 decímetros cúbicos. Entonces digo, un mol ocupa este volumen, 3,25 X. Y ahí encontré el volumen sin necesidad de estar haciendo la fórmula, ¿se entiende? ¿Pero por qué pude hacer eso? Porque me dice que la cantidad de moles que él me dio está medida en condiciones normales de presión y temperatura, ¿sí? Igualmente, no se preocupen porque cuando hagamos un ejercicio, que hay ejercicios de ese estilo, se van a dar cuenta de lo que quiero decirles si por ahí no entendieron ahora. ¿Está bien? Y bueno, y más o menos fíjense lo que ocupa un mol. Un mol ocupa 22,4 decímetros cúbicos. Esto sería más o menos lo que ocupa. Esto es lo que tengo gas, ¿no? O sea, adentro tengo un gas. Y el volumen es 22,4. O sea que acá tengo un mol de cualquier sustancia, ¿sí? Siempre y cuando estén en estas condiciones. Bueno, la hipótesis de Avogadro básicamente era lo mismo que vimos como la ley de Avogadro, solamente que también se puede enunciar de otra manera, que dice a la misma temperatura y presión, volúmenes iguales de los gases tienen el mismo número de moléculas. O sea, que si yo tengo la presión y temperatura constante, no importa cuál sea el gas, siempre van a ocupar. Si yo tengo un volumen igual, ¿no? Si tengo el mismo volumen en esas condiciones, siempre va a tener la misma cantidad de partículas. O sea, fíjense, yo tengo helio, nitrógeno y metano. Fíjense, tengo el mismo volumen de los tres, ¿sí? Dice que la presión tiene que ser la misma, una atmósfera. Temperatura constante, 0 grados, 0 grados, 0 grados. ¿Sí? Para los tres la misma temperatura y para los tres la misma presión. Pero fíjense que la masa de gas que tengo de helio es 4 gramos, 28 gramos de nitrógeno y 16 gramos de metano. Fíjense que la cantidad de gas que yo tengo, ¿sí? No es la misma. Pero, está bien, la masa no es la misma.
pero el número de moléculas sí es el mismo, fíjense. El número de moléculas. O sea, que lo que me está diciendo es que si yo tengo a presión a temperatura y presión, las mismas presión y temperatura, y volúmenes iguales de todos los gases, tienen el mismo número de moléculas. Fíjense, 22,4 litros tienen 6,02 por 10 a la 23 moléculas. 22,4 litros tienen 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Y 22,4 litros tengo 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Pero fíjense que 6,02 por 10 a la 23 moléculas equivale a un mol. ¿Sí? Y 6,02 por 10 a la 23 también equivale a un mol. Y 6,02 por 10 a la 23 también equivale a un mol. Entonces puedo decir que un mol está en 22,4 litros, siempre y cuando esté en las mismas condiciones, en las mismas condiciones de presión y temperatura constante. ¿Está bien? Entonces fíjense que esto, si yo digo que es un mol de un gas ideal a una atmósfera y a 0 grados centígrados, fíjense que está a 0 grados centígrados a una atmósfera, y fíjense que 6,02 por 10 a la 23 equivale a un mol. Eso es temperatura y presión estándar. O sea que la temperatura y presión estándar también está en 22,4 litros. Igual que condiciones normales de presión y temperatura. Entonces, el volumen molar para temperatura y presión estándar también está en 22,4 decímetros cúbicos. Y esto que está acá equivale a un mol, dijimos. Entonces, un mol en temperatura y presión estándar también está en 22,4 decímetros cúbicos. ¿Sí? Básicamente eso es como, para resumirlo, la parte más importante de lo que nos interesa. Bueno, sigamos. Y cálculo de densidad, y ya nos faltaría un poquito más y ya finalizamos. Bueno, con cálculo de densidad yo puedo encontrar la densidad a través de justamente de la ecuación del gas ideal. ¿Sí? ¿Cómo hacemos? Bueno, lo que vamos a hacer es reemplazar el número de moles, que es masa sobre masa molar. ¿Sí? Lo reemplazamos. ¿Sí? Y fíjense que voy a hacer un trueque. La B va a pasar dividiendo y la masa molar va a pasar multiplicando. Y nos queda masa sobre volumen, y eso se llama densidad. Así que me queda P por la masa molar es igual a densidad por R por T. De acá puedo tener dos fórmulas, una que relaciona la masa molar y otra que relaciona la densidad. ¿Sí? Una sería esta. La densidad es igual a la presión por la masa molar de esa sustancia dividido RT. Y después tengo la masa molar, que es la densidad de RT, o sea, densidad por RT dividido la presión. ¿Sí? O sea, fíjense que con la ecuación del gas ideal pude deducir dos fórmulas más, que por ahí también la vamos a poder usar cuando estemos haciendo los ejercicios. ¿Sí? Básicamente eso. Ténganlo en cuenta al momento de los datos que le dan, porque a veces por ahí le dan la densidad y le preguntan calcular la masa molar. Y dicen, ¿cómo calculo? Bueno, ahí ya tienen, acá ustedes ya tienen directamente cómo se relaciona. ¿Sí? Bueno, y por último, como resumen, les dejo acá un pequeño resumen, como diría, de lo que van a usar en el momento de resolver los ejercicios. ¿Sí? Esto es lo que yo voy a tener en cuenta en el momento de resolver los ejercicios. ¿Está bien? Todo esto. Todo lo que vamos a hacer después, de acá en adelante, es resolver ejercicios y nada más. No tiene más teoría. En la segunda clase lo que vamos a ver justamente es la ley de Dalton y lo que es fracción molar, sí, presión parcial. ¿Está bien? Bueno, espero que hayan entendido, que les haya gustado, y cualquier consulta o duda, como siempre, comuníquense por WhatsApp o como ustedes quieran. ¿Sí? Nos estamos viendo en la próxima clase.